otra organización política donde la casa está ardiendo desde hace 2 días es el Partido Revolucionario Moderno. Eso está como el garantizaría de ahorita. Sí, me acaba de pasar exactamente lo mismo. El Partido Revolucionario Moderno tiene una situación a raíz de unas declaraciones que ofreció la ex vicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch, quien ha formado parte del equipo de Luis Abinader en las últimas candidaturas, y en adición a ello, es una persona que goza de un liderazgo natural dentro del PRM, incluso hacia afuera. A Milagros Ortiz Bosch se le tiene un respeto en este país, independientemente de la fuerza política a la que usted pertenezca. Pero estas declaraciones han sido consideradas prácticamente como incendiarias cuando la doctora Milagros Ortiz Bosch adelantó en esta semana que el PRM debe escoger lo más pronto posible a su candidato presidencial. Entendemos que eso le garantizaría al partido agregarse o sumarse más simpatías una vez esté definido quién es el candidato a la presidencia. En ese orden, Milagros Ortiz Bosch decía que el partido debía escoger lo más pronto posible y por consenso a su candidato presidencial para las próximas elecciones, y que Hipólito Mejía y otros precandidatos PRMistas deberían entender que Luis Abinader tiene el apoyo mayoritario de las bases y la simpatía por ese partido. Si bien es cierto que puede haber sectores que coincidan con la intención final de Milagros Ortiz Bosch de que tal vez al Partido Revolucionario Moderno le conviene tener un candidato definido para que eso le permita hacer crecer su candidatura de cara a las elecciones del año 2020, también es cierto que esas declaraciones producen mella a lo interno de esta organización política, donde hay otros posibles precandidatos, incluso no posibles. Hay incluso un precandidato ya inscrito, en el caso de Wellington Arnott, que es un joven legislador que se ha caracterizado incluso por ser uno de los legisladores que más propuestas interesantes ha hecho en el Congreso, que ha fiscalizado de manera frecuente el uso de los recursos del Estado, que viene desde el año pasado realizando poco a poco una campaña política que hemos ido conociendo a través de los medios de comunicación. Ha manifestado su indignación por estas declaraciones porque sería descartarle de entrada sin permitirle participar en un torneo interno, que es lo que se ha solicitado que todos los partidos políticos realicen de manera adecuada. Incluso aquí hemos manifestado nuestra oposición a las encuestas como método de selección precisamente porque eso impide la participación de los miembros de una organización política que a través de su voto directo y secreto eligen a quienes aspiran que los representen en cualquier demarcación. Por tanto, aunque se podría entender el objetivo final de Milagros Ortiz Bosch, ayer hubo múltiples reacciones del lado de Hipólito Mejía también, aunque con Hipólito pasa lo mismo que con Leonel, que muchos sectores entienden que Hipólito Mejía debió utilizar su liderazgo interno dentro del PRM para fortalecer su estructura en vez de aspirar a una nueva candidatura presidencial, aunque la Constitución lo habilita y por tanto tiene derecho. La realidad es que hay muchos sectores que entienden que debió hacer un aporte a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. Yo creo que la reacción en el caso de Arnott, por ejemplo, es válida. A mí hay que dejarme competir. Nada impide incluso que una organización política no realice sus primarias antes de la fecha programada por la Junta. Lo que pasa es que la ley establece unos calendarios que hacen que todos los partidos funcionen como si fueran tabla de chocolate. Y ese es el tema que hacía que nos opusiéramos a algunas de las decisiones que se adoptaron dentro de la ley de partidos. Porque una asociación, que es lo que finalmente es un partido político, debe tener ciertas libertades para funcionar internamente, y la regulación lo que debería es garantizar el derecho a la participación de forma adecuada de todos los miembros de esa asociación. Pero en realidad, si todos los partidos son iguales, no tiene sentido que haya varios partidos, y eso es lo que ocurre con la actual ley, que lo que hace es establecer que los partidos son similares en su estructura, y esa no es la realidad. Sin embargo, yo creo que hay que dar quizás una lectura cuidadosa a las declaraciones de Milagros Ortiz Bosch, porque ella no ha descartado unas primarias, y reconociendo la trayectoria de Milagros Ortiz Bosch, aquí hay políticos terriblemente antidemocráticos, que no es el caso de Milagros Ortiz Bosch, y los hechos están ahí, ¿no?
su historia política. No, habló está de ahí. consenso, ella no habló de imposición. Sí. Entonces, ¿qué pasa con lo de consenso? Porque ¿consenso qué es? Un consenso de absolutamente todo el que esté ahí, de todo el que quiera participar y no esté dispuesto a endosarle el apoyo, por ejemplo, a Luis Abinader. Ese también tiene que consentir. Es decir, un consenso a lo mejor, y lo digo porque las palabras que ella usa es para evitar disputas que generen división. Es decir, ella quizá lo que dice es, no podemos tener dos grandes fuerzas, lo que yo leo de sus declaraciones, dos grandes fuerzas que nos dividan al partido en dos. Quizás aquí lo que debe de haber es un consenso entre esas fuerzas para que se consolide una de las fuerzas, eso como miembro del partido, ella opinando, ¿no? Y entonces eso no necesariamente descarta ni que se celebren primarias o convenciones, que son los mecanismos democráticos, ni que otras fuerzas alternativas surjan dentro del partido. Es decir, a mí no me parece que cuando Milagros Ortiz Bosch dice consenso entre Abinader e Hipólito, dice ausencia de comicios. Bueno, es que ella dice que se escoja a Luis Abinader como candidato por consenso, Carolina. O sea, ella lo que está abogando es a que la candidatura de Luis Abinader sea directa para evitar disputas. O por lo menos eso es lo que incluso el mismo diario, que ahora por alguna razón mi computadora decidió, Milagros Ortiz Bosch propone que el PRM escoja a Luis Abinader como candidato por consenso. Y cuando ella dice, entienden que Luis Abinader tiene el apoyo más... a ver, de todas maneras, y dándole la vuelta, y podemos interpretarlo, intentar entenderlo de mil formas. No, porque no es darle la vuelta, Amelia, no es darle la vuelta. Al final, es que esa parte, la de que se escoja por consenso, en la forma en que la prensa ha recogido esto, está fuera de la cita exacta. Son titulares de la propia prensa. Cuando se lee lo que dice ella exactamente, dice... Hipólito Mejía y otros precandidatos deben entender que Luis Abinader tiene el apoyo mayoritario de las bases y la simpatía de ese partido. Lo digo con la experiencia que he tenido en diferentes situaciones como esta, tanto en el PRD como en el PLD. Y luego agrega, dijo que dados los números que presentan las encuestas sería un gesto de grandeza humana. Ahora vuelve y cita, que el PRM escoja ya el candidato, escoja. Es decir, no dice escoja por consenso. Lo que te digo es que escoja ya el candidato. Al partido no le conviene una situación que pudiera conllevar a disputas que puedan relacionarse con una división, lo que aún le preocupa a nuestras bases y a la sociedad en general, dadas las situaciones del pasado. Obviamente, estas declaraciones de todas maneras han generado una reacción a lo interno, porque lo que se interpreta y se entiende en términos generales es que una elección de Luis Abinader por consenso es una elección donde no se haga unas primarias. La pregunta es, dijo Milagros Ortiz Bosch, elijan a Luis Abinader escojamos a Luis Abinader por elegirlo por consenso. Pero es que eso no está en la cita de Milagros Ortiz Bosch. Eso está en lo que dice ese periódico que dijo Milagros Ortiz Bosch. Es un poco más complicado. No es la cita exacta de Milagros Ortiz Bosch. Eso es lo que digo. Cuando buscamos la cita exacta, en 3 o 4 periódicos, lo que está entre comillas, lo que se le atribuye palabra por palabra, verbatim, a Milagros Ortiz Bosch, no es escojan a Luis Abinader como candidato por consenso. Eso es un titular de un periódico que hace esa redacción, pero esa no es la redacción de la declaración exacta de Milagros Ortiz Bosch. Entonces, por eso digo que dentro de las cosas que se pudieran, la lectura que se le pudiera dar a la declaración de Milagros Ortiz Bosch está un acuerdo entre Hipólito Mejía y Luis Abinader. Si usted no está de acuerdo con eso, perfecto, criticable entonces el punto de vista de Milagros Ortiz Bosch, pero no es que la declaración de Milagros Ortiz Bosch entraña una renuncia a la celebración de procesos democráticos a lo interno del PRM. Eso es lo que digo. De todas formas, sí que ha generado una reacción importante dentro del liderazgo interno del PRM. Hay sectores que entienden precisamente que su declaración no es descabellada, otros que pertenecen evidentemente a corrientes opuestas como la de Hipólito Mejía o la de Wellington Arnaud no recibieron con igual tranquilidad estas declaraciones, sobre todo porque se trata de Milagros Ortiz Bosch. Y esas declaraciones puede haber sido una interpretación del periódico o no, cuando ponen entre comillas que al partido no le conviene una situación que conlleve una división. Todo eso ha sido interpretado por incluso precandidatos ya existentes o personas que ya
ya han manifestado su intención de ser precandidatos. En el caso de Wellington Arnaud, incluso yo creo que ya inscribió su precandidatura, como una situación que lo coloca en desventaja, porque de lo que se está hablando es de buscar la posibilidad de que haya un apoyo hacia la candidatura de Luis Abinader, y se siente excluido y siente que su derecho como precandidato sería vulnerado, lo cual es importante y es interesante que ese tipo de discusión se genera a lo interno de una organización política y que todos los aspirantes a ser candidatos de cualquier posición y en cualquier demarcación defiendan su derecho de participación, porque eso yo creo que es lo que hace falta a esta democracia. Sí, dicho eso, la Junta Central Electoral tiene planificada para el día de hoy una reunión donde se va a hablar precisamente de los actos políticos y la campaña electoral. La Junta ha convocado una reunión extraordinaria, entendemos que es reaccionando incluso a la presión de la sociedad dominicana, que ve con preocupación la manera en la que se han estado desarrollando todos estos actos políticos en las últimas semanas. Si bien es cierto que esos actos se están realizando dentro de circuitos cerrados, en espacios confinados, en espacios cerrados, la realidad es que el análisis es que las caravanas de los vehículos que se trasladan hacia esas actividades multitudinarias vienen todas identificadas y rotuladas en los autobuses con la imagen del partido político o del posible candidato. Lo mismo está ocurriendo con las acciones y todo lo que se revela a través de los medios de comunicación, lo que facilita que la campaña electoral haya iniciado antes de que las elecciones o el periodo electoral abierto para las precandidaturas esté abierto oficialmente, valga la redundancia. La realidad es que en este momento nos enteramos de todo. En más de una ocasión he hecho aquí una reflexión con relación a la posibilidad de control que tiene la Junta en la actualidad y la imposibilidad, tal vez, con el manejo de las actuales redes sociales, el derecho a la participación de la gente en una actividad interna de su organización política, el hecho de que ahora todo el mundo tiene un teléfono inteligente y reproduce a través de WhatsApp y a través de las redes sociales dónde está, qué hace y qué se dijo, el mismo hecho de que los medios de comunicación nos convirtamos en voceros de lo que ocurre en cada una de esas actividades, si la persona que convoca es de nuestro interés o entendemos que es de interés público, o porque dentro de esa actividad que se supone que es a puerta cerrada ocurren situaciones que posteriormente repercuten en los medios de comunicación. La verdad es que la Junta Central Electoral tiene un reto bastante grande. Se ha hecho un análisis de la debilidad de la Junta, se habla de falta de firmeza de la Junta Central Electoral a la hora de hacer cumplir la ley de partidos y la ley electoral con relación a este asunto, pero vamos a ver qué se decide hoy. Hay una convocatoria en la que participarán las organizaciones políticas y de qué manera se podrá regular todo este tema cuando a la vez, como país social, democrático y de derechos, también tenemos que abrir el espacio a que gente que quiera crecer dentro de una organización política tenga derecho a la libre reunión, a asociarse, a convocar actividades dentro de los locales de su organización política o en un espacio cerrado para proponer y para ir creciendo, porque primero un candidato crece dentro de su organización y después hace su oferta hacia afuera. Así que yo creo que la verdad es que la Junta tiene un reto bastante grande en ese sentido. En la democracia en general tenemos el tema de dejar de reformar la Constitución para repostular al gobernante de turno, el que sea, que es uno de los temas que hemos tratado en los comentarios del día de hoy. 1, 2, tenemos que ver cómo resolvemos el tema del arrastre a propósito de lo de la Junta, el tema de la institucionalidad en lo que tiene que ver con la democracia, como la injerencia ilegítima e ilegal ante decisiones del Tribunal Superior Electoral, y luego también el tema de las primarias y la regulación del acceso equitativo a medios, también el tema de los plazos de la precampaña, como bien mencionaba Amelia, porque eso además recorta qué tanto se va a gastar, muchas veces hasta del erario, porque la corrupción en ese tema se ha vuelto prácticamente inevitable y por lo tanto esa regulación por parte de la Junta no solo es importante, sino que además viene a mejorar la forma en la que los candidatos compiten. Claro, para eso quienes ya han gobernado, algunos por más de un periodo, tienen que ceder para que la democracia goce de alternabilidad. Como saben, hoy tenemos 2 entrevistas aquí en el día. Una de ellas es al ingeniero Hidekel Morrison,
con quien hablaremos de la guerra entre China y Estados Unidos o Huawei y Google. También vamos a entrevistar a la señora Marion Landais. Con ella hablaremos de un congreso sobre discapacidad, sobre personas con discapacidad y su inclusión en la sociedad. Naturalmente, ese contenido está disponible en el canal de YouTube El Día RD, y en el portal web del periódico hoy.com.do.